amigo mío desde Go Live. Ahí estás. Ya, ¿Estás bien? ¿Se perfecto, escucha bien? perfecto. Buenas tardes. Te Gracias por la invitación. estaba presentando, le estaba diciendo a los que nos están escuchando que somos amigos desde chicos, que camino en la medicina hemos elegido y que Nos hemos reencontrado. sí, cirujano hace aproximadamente 25 años, que haces oncología integrativa. Eh, bueno, no quiero presentarte mucho porque quiero que hables de todo tu camino, lo que es la medicina funcional, integrativa, integrative. Sorry, yo en español a veces, como sabrás, Bueno, me trabo un poco. voy a hacer una introducción corta de lo que yo hago. Yo soy médico, estudié medicina en Bogotá, en Colombia. Me gradué hace ya más de 25 años. Hice... est- ¿Te caíste? A ver, te quedaste tildado. Dile que se quedó tildado. Ahí está, Ya, ya. seguramente apareció algo acá en la pantalla y perfecto. Sí, a veces te llaman y Bueno, me Ah, estabas... sí, no, ya le bloqueé las llamadas. Muchas gracias por la invitación. Nos conocimos hace muchísimos años acá en Miami estudiando en high school y por el camino nos reencontramos trabajando en la salud de las personas, que es bello. Yo soy médico, estudié en Bogotá, Colombia, me gradué como médico cirujano, posteriormente hice Family Medicine, medicina familiar, que eso fue otro tiempo. Luego estudié terapias complementarias, una especialidad que dura 2 años en Colombia. Y luego empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Trabajé como unos 7 años más o menos y me di cuenta que me encantaba la oncología. Empecé a venir a Estados Unidos para formarme en oncología. Estuve en MD Anderson haciendo oncología integrativa y medicina integrativa. Luego estuve en otros centros oncológicos acá en Estados Unidos y luego por razones de la vida obtuve la ciudadanía alemana y me fui a estudiar a Alemania, en donde también completé estudios de posgrado en oncología. Actualmente trabajo en Bogotá, colaboro acá en Miami con algunas clínicas de medicina integrativa en la asesoría de pacientes y asesoría de manejos complementarios en cáncer. Más adelante vamos a explicar un poco eso. Pero vivo con mi esposa y mis hijas en Bogotá y allá tengo una consulta privada, un consultorio en donde trabajo medicina integrativa y una rama de la medicina integrativa dedicada únicamente al cáncer, que es la oncología integrativa. Y ahí estamos. Entonces, por el camino no, me he encontrado con gente muy amable aquí en Miami, definitivamente con las personas con las que colaboro, que eventualmente nos vamos a conocer con ellas, que les mando saludos, de pronto están por ahí. O les pasamos el link para que vean. Ellos tienen una clínica en la 110 con Biscayne, es una clínica de medicina integrativa. Hay acupuntura también, hay psicología y hay dos médicos, dos MDs que apoyan el trabajo médico mío acá en la ciudad. Qué bueno. Qué impresionante, Camilo. Hacía muchísimos años que no nos veíamos. Ya te mandé una foto, ¿te acordás de cuando éramos chicos? Terrible. Yo tengo unas por ahí, después las compartimos ¿Cómo es para Bogotá, reírnos. Miami? Pero el caso es que estás ayudando y salvando vidas, ¿no? Bueno, el trabajo con el paciente oncológico definitivamente es demandante. A mí me preguntan mucho eso en las conferencias. Yo le pido a los médicos y a las personas que trabajan en salud y trabajan con las personas, para abordar el paciente oncológico hay que formarse en oncología, hay que estudiar el paciente oncológico. Hay muchas formas, no necesariamente hay que ser oncólogo. Hay muchas plataformas hoy día que ofrecen formación en oncología. Nosotros ya estamos también detrás de hacer una plataforma en Colombia para formar médicos y trabajadores de la salud, porque en Colombia también tenemos acupunturistas, también, en Colombia no tenemos niveles intermedios de atención como acá en Estados Unidos, pero
Para acá seguramente también vamos a tener la plataforma y vamos a poder educar las personas que trabajan en salud y que estén abordando los pacientes oncológicos en oncología. El trabajo oncológico es bastante difícil porque el paciente con cáncer es un paciente que puede desequilibrarse fácilmente, que En el tiene poco momento. tiempo. Todo debe pasar muy rápido, todo debe ser altamente efectivo. Entonces, trabajar con pacientes oncológicos es bastante demandante y puede ser muy seguro y se pueden hacer las cosas muy bien, pero hay que conocer el cáncer y hay que conocer el paciente, ambas cosas. Y ahí viene el concepto de integratividad. La integratividad viene cuando tú unes la enfermedad, tú unes el cáncer con lo que realmente le pasa al paciente. Paciente y enfermedad hace que la práctica sea integrativa, no solamente ver el cáncer. Ver el cáncer no nos ha funcionado, no ha funcionado mucho. Dentro de más nos metemos en el cáncer, pareciera que más desconociéramos el paciente. Esta es una encrucijada que existe actualmente en oncología. Todo está centrado en el cáncer y muy pocas cosas están centradas en el paciente. Ahí vienen prácticas como la tuya, prácticas como la mía, en oncología integrativa, en medicina integrativa, para integrar esas dos partes. Lo que pasa con el tumor, lo que pasa con el paciente, en un solo todo, completo. Eso es la medicina integrativa, Lo básicamente. y es fascinante, y es empezar por eso yo también he creado este espacio, porque para empezar a dar información de que no, o sea, que la medicina integrativa integra mucho, que no es solo la célula, ¿no?, de enfermedad, o no es solo el órgano que no está funcionando de una manera correcta, sino que No, que hemos perdido muchos años en lo que es la medicina, de no poder ver y separar absolutamente todo, ¿no? Y empezar a analizamos cosa por cosa, donde realmente nosotros somos eh, holísticamente un ser, donde hay muchas características de la salud y muchas... somos un ser completamente complejo y eso obliga al Estado, obliga a las políticas y obliga a las personas que practican en salud, como tú, como yo, a tener una visión más integral y no por partes. A mí me parece que el gran problema surge de la forma como nos hemos venido formando los médicos, la forma como nos educamos los médicos. Seguimos viendo la anatomía, la histología, las partes, luego nos sumergimos única y exclusivamente en la enfermedad y el paciente cada vez desaparece más. Yo tengo un dicho que dice así: dentro de más usted vea la enfermedad, más desaparece el paciente. La integratividad consiste en ver las dos caras de la moneda, en ver las dos partes en conjunto. Ahí es cuando surge la integratividad. Pero eso no es solamente en los individuos, en la persona. Es un reto en realidad verlo de esa misma manera en las comunidades y en las sociedades. todo. Ahí es donde yo digo que es necesario que haya entendimiento de estos conceptos para montar una política de salud que sea también integrativa. Y el paciente oncológico no es la excepción de todo este proceso. Pienso yo que inclusive es al revés. El paciente oncológico sufre mucho en este proceso porque está visto por partes, todo se centra en el tumor, todo se centra exclusivamente en el tratamiento de la enfermedad, olvidando a la persona. Prácticas como la tuya, como la acupuntura, que son prácticas en donde se integra el todo, no solo el todo físico, sino el todo energético y el todo espiritual, son prácticas a las que tenemos que acudir precisamente para poder lograr este tipo de integratividad. La misma práctica nos está enseñando a nosotros a ser integrativos. Mira lo curioso. Pensábamos que nosotros adoptábamos una práctica integrativa, pero es la práctica la que nos está a nosotros obligando a integrarlo todo para ver el paciente como ese todo que es, ese todo funcional. Algunas otras prácticas como la medicina funcional, la misma medicina ortomolecular, están dando cabida, la acupuntura naturalmente, la terapia neural, le están dando cabida a que nos obliguemos a ver a la persona como un ser integral y no solamente como la enfermedad. Básicamente es eso. Sí, ¿no? Estudiarlo para tener una base, ¿no? Como que funciona, o sea, Sí, funciona muy bien. ahí viene el problema que yo pienso que surge de la educación del médico que mencionaba anteriormente. El médico, si sigue siendo educado por partes, por especialidades, yo digo,
al final alguien, algún médico, algún practicante de la salud, como se dice en Alemania, a algún nivel intermedio de atención, tendrá que ver el todo, tendrá que ver el paciente como un todo y no Sí, solamente sus partes. Ese es un tema ahí que no ha sido resuelto, no ha sido descifrado todavía. no está en la raíz. Y te digo, en mi experiencia propia, los médicos, y tengo muchos amigos médicos funcionales, donde ellos van a la escuela, tienen el doctrinaje que tienen, no creen en ningún tipo de medicina alternativa y de pronto pasa algo en su salud, en la salud de sus hijos, en algún lado donde entra una adversidad y buscan, ¿no? Y ahí se dan cuenta, oh my God, o sea, ¿qué es esto, no? Eh, y Ese es uno de los mejores ejemplos. Cuando ya uno lo vive en persona propia, en primera persona, o con un ser querido, con la esposa, con un hijo. Me pasa mucho a mí cuando tengo médicos, pacientes o familiares de médicos. Ellos sí quieren toda la atención integral del mundo, claro, pero el sistema de salud lo que quiere es cogerte por partes y romper los sí, servicios y seguramente cobrar, porque es que da mucha plata. No, nadie está diciendo que no, sí, pero por partes. lamentablemente. ¿Cuál fue tu momento wow? Porque yo creo de lo que sé es que tú lo vienes trabajando esto hace muchos años, mismo al principio de tu estudio de medicina, ¿no? Como que tú eras uno de los elegidos que empezó a ver la medicina integral y alternativa de muy temprano en tu carrera, ¿no? ¿O fue Sí, wow sí, moment? demasiado. No, demasiado temprano. Yo me gradué en el año 1998 y conocí algunas bases de la terapia neural, inclusive de la acupuntura, con una colega, una persona que estimo mucho, que quiero mucho, que todavía nos comunicamos de vez en cuando. Ella me dijo algunas cosas sobre acupuntura y terapia neural y yo enseguida abrí los ojos como diciendo, aquí hay un universo que hay que explorar y que es urgente explorarlo. Tal vez eso también viene dentro de uno, la curiosidad que de niño no se acaba, las ganas de buscar y encontrar que de joven son infinitas y luego la exploración de uno como profesional, que la misma profesión, la misma formación de uno lo obliga a tener en cuenta que hay más allá, que es lo que pasa. Momento wow, yo diría que haber entrado al Instituto Nacional de Cancerología transformó mi vida en Colombia, eh, pero porque me di cuenta que eran más los faltantes que lo que nosotros estábamos haciendo. Eso para mí fue una ruptura en la vida profesional mía. Yo veía, aquí no me lo van a creer en Estados Unidos, o no sé aquí cómo sea, pero yo veía 70 pacientes en una mañana, Sí. 70, y todo era, yo digo que todo eso está McDonaldizado, todo es en segundos. Morfina aquí, líquidos allá, CBC, CMP, pruebas de coagulación, llame el hematólogo, llame el ortopedista, llame el ginecólogo, todo rapidito, rapidito, rapidito. Entonces, uno no habla con las personas, uno es una máquina para tomar decisiones, ¿sí? Suena feo, pero es verdad. Uno es un algoritmo dentro de dentro de la cabeza uno es un algoritmo que opera a velocidades infinitas para tomar decisiones y pues ojalá uno no se equivoque. Entonces yo creo que eso fue un momento wow, como dices tú en mi vida, darse uno cuenta que en realidad esto no funciona. No podemos ver gente en Por cantidades y segundos. no parar por segundos y no parar un momento a dedicarse a la persona. Entonces, lo primero que yo noté es que la práctica era muy incompleta y, y era muy poco eficaz. La práctica no es eficaz. Si llega el paciente, se le resuelve en ese momento algo, porque tiene mucho dolor, se le pone morfina, chao, adiós. Sí, pero no es altamente eficaz. Es en realidad muy práctica, muy fácil de realizar, pero no eficaz para el paciente. Entonces, el paciente se va para su casa, se va pensando, no me están resolviendo, no me están escuchando, no se me quitó lo que tenía, sigo empeorando, no hay otras opciones, solo hay estas. Yo creo que esos problemas, esa problemática la está resolviendo hoy día la medicina integrativa. Lo que pasa es que desde que yo me gradué hasta hoy han pasado 25 años. Ya hoy día yo puedo hablar con un poco más de experiencia, con un poco más de madurez, pero hace 20 o 25 años, cuando yo apenas estaba empezando a practicar medicina, pues no lo veía tan claramente. Entonces, definitivamente el momento
que rompe en mi práctica es haber entrado a trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí está diciendo Mecha, Mechas, mi mamá después al doctor. salen, Sí, ese yo, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. yo tengo muchos Ay, Dios santo. estudios, o sea, y eso mismo, o sea, salí del médico después de 2 segundos de verme con una ansiedad o un sentimiento de que me voy a morir, ¿qué hago, no? Eh, y es como que no, o sea, no. Por empezar, ese pensamiento hay que sacarlo. Eh, pero a veces los pacientes se sienten por el mismo sistema y no tiene nada que ver con los médicos. Yo estoy segura que todos los médicos quieren ayudar, teniendo ese wow moment o Buen, no. buen punto, buen punto. Y aquí en Estados Unidos, yo he andado por muchos sitios y eso que tú estás diciendo definitivamente es palpable. El médico está muy bien formado. Yo tengo familiares médicos acá en Estados Unidos, una prima ginecóloga y un primo psiquiatra. Son personas que son muy inteligentes, que han sacado una carrera de medicina adelante aquí en Estados Unidos que me parece muy difícil y sé que quieren ayudar. Pero me da la impresión de que el sistema Ese los obliga a prestar unos estándares que es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero entonces no puedes pensar ni hacer de otra manera, no puedes construir diferente. Simplemente hay un molde y este molde necesitas cumplirlo a cabalidad 100% y no puedes hacer nada más. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Ahí es en donde la medicina integrativa y pensar un poco integralmente está salvando estas prácticas. Aquí en Estados Unidos es muy importante la sí, medicina funcional, por ejemplo, y es una práctica muy integrativa, muy bonita. es, es el volver a lo que vos dijiste antes, o sea, vos recién graduado o estudiando o al principio de tu carrera, tampoco tienes la fuerza de gritarle al mundo, puede haber otras cosas, ¿no? No, es muy Porque no, difícil. Al principio toca obedecer mucho. Ya después uno se vuelve desobediente. sí, sí, después pasas a ser como que, oh, eh, pero sí, o sea, es un tema muy, 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 muy A complicado. mí, a mí me parece, yo pienso mucho en que la posibilidad para cambiar un poco eso, o poco o mucho, es introducir despacio la conceptualización, la enseñanza de las medicinas integrativas en la academia. En Sí. Alemania, que ha sido la otra gran experiencia mía, yo trabajo en Alemania con varios grupos de investigación y de educación y se está, hay un blend, hay un blending, hay una mezcla de conceptos de enseñanza que se vuelven práctica, de medicinas integrativas en la enseñanza convencional, en la academia convencional de la medicina. Las medicinas, las facultades de medicina están un poco más abiertas, Suiza también, Austria también, están un poco más abiertas a otras formas de pensamiento. No se obliga solamente al estándar occidental, como se dice, de pensamiento, sino que se ha venido orientalizando un poco la práctica para incluir en Alemania sobre todo homeopatía y, Sí. por ejemplo, todo lo de Oriente como la acupuntura. Ya esos son inclusive estándares de tratamiento y hay muchas. Por ejemplo, en Colombia es un buen ejemplo también. En Colombia la acupuntura está dentro de los sistemas de salud. La gente no debe pagar mucho por eso. Puede pagar si quiere, pero por lo menos está cubierto por el sistema de salud. Eso quiere decir que en la academia también se está enseñando acupuntura, los médicos tienen la oportunidad de especializarse en acupuntura y prestársela al paciente a través de su sistema de salud. Eso es un cambio, eso es una transformación que me parece a mí muy grande, muy importante. Es brutal, brutal. Claro. Yo te digo, yo hace 22 años y los cambios que he visto mismo burocráticos y gubernamentales son fuertes, son buenos, pero ha llevado un tiempo largo. Eh, Demasiado. y hay más que hacer y seguir, ¿no? Pero también creo que tiene que ser institucional, por supuesto, pero también creo que, y que estoy segura que debe estar de acuerdo conmigo, que la gente tiene que saber esta información, porque también es demanda. O sea, si la gente sabe esta información y uno le da ese tipo de sabiduría a la gente común, pregunta, ¿no? Y va a su médico y pregunta. Y eso hace también que exista cierto nivel de duda o de, ¿no?
cómo funciona. Eso es un buen ejemplo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los grandes movimientos que han habido en el caso, por ejemplo, específico del cáncer, para diseñar y posteriormente impulsar medicamentos que han transformado la historia del cáncer, como algunos bloqueadores hormonales y algunos anticuerpos monoclonales, en principio han estado en manos de las personas. Han estado en manos de advocates, que son responsables de la información a través del público, y luego han estado en manos de los pacientes, haciéndole presión a las comunidades y al orden político a finales de los años 70, por ejemplo, en el caso específico de algunos medicamentos como el tamoxifeno y eventualmente el trastuzumab, que se utilizan para cáncer de seno, para que fueran diseñados, impulsados y luego los pudieran haber sacado al público, y son los medicamentos que utilizamos hoy en día. Lo que pasa es que los cambios de transformación vienen a ser como muy a largo plazo. Los primeros pacientes que utilizaron trastuzumab con cáncer de seno pudieron haber aparecido seguramente a mediados de los años 90. Y nosotros ya veníamos hablando del diseño del medicamento desde finales de los años 70. Entonces tú dices, bueno, pasaron como más o menos 15 años con muchos miles de millones de dólares para que un medicamento maravilloso como el trastuzumab saliera al mercado. Y luego hemos visto unos cambios a lo largo de la primera y la segunda década del 2000 para el diseño de otros medicamentos, pero entonces parece que todo fuera en décadas, consumiendo mucho tiempo en investigación, lo cual es natural y porque se debe asegurar la seguridad del paciente y la eficacia del medicamento, y luego tuvo que haberse gastado pues grandes cantidades de dinero. Pero lo que estoy diciendo es que es el público en general y son las personas que cuando están informadas con este tipo de actividades, esto después lo vamos a poner en la red para que otras personas lo vean, las que van a impulsar desde atrás esos cambios. A mí me parece que las instituciones médicas, desde ese punto de vista, no andan, las instituciones políticas no andan sin que esté el advocate, sin que esté el grupo de pacientes, sin que esté inclusive una ONG, sin que esté la gente haciendo fuerza para que, bueno, ¿qué pasó? Hay que diseñar estrategias de tratamiento para asegurar la salud del público, la salud pública. Sí, 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 empecé, sí. Bueno, cuéntame, hablemos un poco del cáncer desde la medicina integrativa, que es un mundo enorme. Es un mundo, es un mundo grande, es una pregunta bastante gigantesca. El cáncer es un grupo de enfermedades, eso la gente lo debe entender, que abarca más de 100 condiciones en las que hay unos daños a nivel del material genético de la célula pierde su control estructural y funcional, mutan los genes y las células se multiplican y se multiplican incesantemente, parece que no supieran morir. Y depende de donde te dé, pues toman algunos nombres. Cáncer de seno, cáncer de ovario, melanomas en la piel, sarcomas en los tejidos blandos o tejidos conectivos, y luego ya vienen por órgano, por ejemplo, cáncer de pulmón, inclusive cáncer de hueso, todo eso. Pero entonces volvemos a estar enfocados en el cáncer. ¿Cómo, cómo le restamos un poco de foco al cáncer y cómo hacemos un contraste, parecido a la fotografía, cómo hacemos un contraste para que aparezca la persona y no miremos solamente el cáncer? La medicina integrativa rescata un poco eso porque el objeto de la oncología integrativa y el objeto de la medicina integrativa es la persona. Yo tengo un dicho que dice, 10 pacientes con el mismo tumor tienen 10 tumores diferentes. Lo que pasa es que suena chistoso. 10 personas con cáncer de seno, 10 señoras con cáncer de seno que tienen el mismo tipo de tumor, si tú los miras bien, tienen 10 tumores diferentes. La edad es diferente, los hábitos son diferentes, la constitución física es diferente, las exposiciones ambientales son diferentes o viven en sitios diferentes, se han alimentado de formas diferentes. Entonces, no tiene sentido que la oncología convencional coja esos 10 tumores, vea solo los tumores, a pesar de que entre ellos son iguales y siguen unas características, lo cual es muy interesante porque eso me permite a mí adecuar tratamientos para el cáncer, pero la persona es totalmente diferente, cada una de ellas. Inclusive hay cánceres de seno en el hombre que se parecen a las de la mujer
después de la menopausia. De hecho, hay un dicho que dice así: el cáncer de seno del hombre es igual que el de la mujer en posmenopausia, después de la menopausia. Entonces, fíjate que es muy fácil que el discurso esté centrado en el cáncer porque es más fácil de exponer. La dificultad consiste en que si tú te acercas a la persona y ves la persona, la situación se dificulta porque la persona va a requerir ya tratamientos supremamente específicos e individualizados. Los tratamientos para el cáncer también son específicos e individualizados. Nadie está diciendo que no. Los tratamientos convencionales. Hoy día las terapias de precisión son terapias en las que un medicamento reconoce una molécula en el tumor y la bloquea y el tumor puede desaparecer. Pero entonces empiezan a surgir varios inconvenientes. ¿Por qué no le funciona a todo el mundo? ¿Por qué no le funciona a los pacientes para los que está diseñado el medicamento, que es como una bala mágica? Por eso se llama terapia de precisión. ¿Por qué de 10 pacientes no le funciona sino a 4? Todos supuestamente con el mismo tipo de tumor. Entonces, fíjate que la misma medicina convencional anda en esa encrucijada. Es necesario individualizar cada caso, pero no solamente centrado en el tumor, sino centrado en el paciente. Y ahí es en donde surgen la medicina integrativa o la oncología integrativa en el caso del cáncer, para poder reconocer la individualidad de cada sujeto para empezar a planear terapias desde ese punto de vista. Terapias no solamente con medicamentos. La formulación del ejercicio, en Alemania hoy día en pacientes oncológicos la formulación del ejercicio, de la actividad física es muy individualizada. Inclusive hacen algunas pruebas genéticas para saberlo. La formulación de alimentación, la nutracéutica o la nutrigenómica, es muy individualizada y en algunos casos puede parecer un poco complicado, pero funciona mucho mejor. Entonces, básicamente, ese es como un resumen pequeño de cómo la oncología integrativa, vuelvo a lo mismo, es una práctica centrada en el paciente y no solamente centrada en el tumor. Y yo creo que eso es importante casi que para cualquier práctica, ¿no? Lo que pasa es que uno habla de cáncer porque uno pues se ha formado en cáncer, pero alguna vez estaba dando yo una charla de oncología integrativa y había una persona sentada al lado mío. Cuando yo me volví a sentar, era una persona que trabajaba con fertilidad, que hemos hablado de eso contigo, y llega y dice: bueno, yo como que voy a poner una clínica de fertilidad integrativa. Me dijo, y tenía toda la razón. Lo que pasa es que se ha popularizado medicina integrativa como todo, pero es que en realidad todas las prácticas, yo decía yo en una charla que di hace como 4 días en Bogotá, todas las prácticas están volviéndose, no deberían ser, están volviéndose obligatoriamente integrativas. Claro, es natural. ¿Cómo vas a dar a la persona entonces? Persona y todo todo el cuerpo, no puedes sacarla, ¿no? Lo que vos decís de la medicina integrativa, de cómo el que el cáncer no es igual o es el mismo, aunque sea el mismo en 10 personas diferentes, para mí eso makes a lot of sense. O sea, para mí eso, porque la base de la medicina oriental es que tú puedes tener cualquier tipo de diagnóstico, sea alopático o integrativo o de medicina alternativa, pero nosotros diagnosticamos con yin, con yang, con elementos, con el fuego, con el frío, entonces vos podés venir con el mismo, tengo PCOS, tengo endometrosis. Para este tipo de medicina, eso no significa, solo significa lo que está pasando en tu cuerpo, pero el diagnóstico no es endometrosis. Todas las endometrosis son diferentes, todas tienen un diagnóstico, o sea, es como los tratamientos están para esa persona y tiene que ver con su genética, tiene que ver con lo que come, tiene que ver con lo que usa, tiene que ver el estrés, tiene que ver con las emociones atrapadas en el cuerpo, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, no todos los diagnósticos son, el nombre es el mismo, pero son diferentes. Las manifestaciones y las condiciones para nosotros son totalmente diferentes. Sí, déjame hablar sobre el diagnóstico 2 segundos para que vea lo interesante, que es que yo sé que tú haces lo mismo cuando abordas tus pacientes desde la acupuntura. El diagnóstico nosológico, que es el que nosotros conocemos con nombre propio, cáncer de seno o endometriosis o PCOS, como estabas diciendo, que es el síndrome de ovario poliquístico en español, son la punta del iceberg. De ahí Sí. para abajo, el primer concepto es en dónde se hace el diagnóstico. Entonces, el primer concepto es el terreno. ¿En dónde se hace el
diagnóstico. ¿En quién se hizo este cáncer de seno, cáncer de ovario? ¿En quién se hizo este ovario poliquístico? Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo siempre le explico mucho a la gente, es entender de ahí para abajo, ¿no? Primero, en dónde está el diagnóstico y segundo, cuáles son los desarreglos que han permitido en este terreno este diagnóstico. Desarreglos del metabolismo, desarreglos energéticos a nivel de la producción de calor, de energía en forma de calor, que es lo que hacemos los seres humanos, desarreglos de los procesos enzimáticos, deficiencias nutricionales, desarreglos en el metabolismo del oxígeno, que finalmente se traducen en desarreglos del metabolismo energético. Lo que pasa es que cada integrativista lo va a ver a su manera. Tú lo puedes ver en forma de ganancia de calor o de pérdida de calor, por ejemplo, en la acupuntura. Otra persona medirá el pulso y dará otras opiniones. Otras personas hacen algún análisis en sangre desde el punto de vista metabólico, miran la hemoglobina, el A1C, o hacen un CMP, un panel metabólico completo, y hallarán otros desarreglos. Pero eso es, volvemos a lo mismo, es muy interesante porque el diagnóstico está arriba en la punta del iceberg, que es lo que me deja ver. Yo no puedo pasar por alto todo lo que está sumergido y que no es visible a simple vista. Y eso es, desde el punto de vista del diagnóstico, ese sería el segundo concepto grande de hoy. La medicina integrativa lo integra, pero desde el diagnóstico también lo descifra. Desde el diagnóstico desciframos el paciente, pero si lo logramos ver bien y de ahí para abajo, lo que está sumergido debajo del agua, no lo perdemos de vista. Así es como yo hago medicina integrativa, en pocas palabras, pero le toca a uno hablar con la persona, hacer la consulta, ojalá tenga un familiar al lado que complemente algunas cosas, rastrear. Yo le digo a la gente que tiene que rastrear el tumor, el cáncer, hasta atrás en su historia, hasta donde sea importante. Yo he rastreado tumores hasta el embarazo de esa persona. En el embarazo hubo depresión en la mamá, hubo un parto inducido, hubo un niño con un bajo peso al nacer, que lactó solamente 2 meses y empieza uno a ver que hay, por ejemplo, un desarreglo del microbioma interesantísimo, que ya tenemos estudios de microbioma, las bacterias buenas del intestino, asociados a cáncer de seno, por ejemplo, porque las poblaciones bacterianas cambian como cambian en el intestino, cambian en la piel de la glándula mamaria, por ejemplo, también. Ya tenemos eso documentado, necesitamos ahora desintegrarlo y personas que piensen integralmente. Eso desde el diagnóstico. Increíble, la verdad que es muy fascinante y lindo lo que hemos llegado, ¿no? Con la ciencia, en parte. Hay que Es que la ciencia está de nuestro lado también, naturalmente, claro. increíble. Eh, Metabolismo y cáncer, era una de las cosas que habíamos tocado y hablado y Sí, que sí, queríamos compartir. sí, muy interesante. Eh, Hay una versión del cáncer que es muy convencional, que es un desarreglo genético. Un gen se desarregla, se altera, en lenguaje médico se muta y la célula se multiplica y se multiplica y se multiplica incesantemente y no sabe morir. Pero la pregunta que me surge a mí es, ¿y por qué mutó? ¿Cómo lo hizo? El gen es sensible al medio ambiente. El gen no está ahí esperando para darte cáncer. ¿Qué es lo que piensan muchos médicos? Muchos médicos siguen diciéndole a los pacientes, es que tuviste mala suerte, te ganaste una lotería. No, yo creo que esa es una respuesta muy fácil y bastante ingenua. Si uno analiza el terreno, termina analizando lo grosso que es el metabolismo de la persona. Entonces, metabolismo es muy fácil de entender. Son las transformaciones que ocurren, todo lo que está en el medio ambiente, tú lo coges y lo administras para la autoproducción de la vida. Esa es la forma más sencilla de metabolismo. Una forma más sencilla es todo lo que tú respiras, todo lo que tú comes, entra al cuerpo, se debe transformar para producir energía, para producir agua y para producir dióxido de carbono y algunos desechos. Eso en sistemas biológicos como la vida, supremamente estables, así de fácil de entender. Entonces resulta que si la célula tumoral y los tejidos tumorados responden al medio ambiente, el metabolismo es lo que está en medio, determinando ese medio ambiente para que la célula esté sana o para que la célula se altere y se tumore. Entonces es como voltear un poco la moneda y es lo que no le gusta mucho a algunas ramas de la medicina más convencionales, porque
piensan que el cáncer es un problema netamente genético y estamos viendo que el cáncer es un tema metabólico. Hay que hacer, hay que hacer dos cosas, hay que tener dos cosas en cuenta porque desde ese punto de vista lo primero que pregunta un paciente inquieto es, sí, ¿cómo evito yo el cáncer entonces? Esa sí es una buena pregunta. Mantén tus genes silenciados y tu mitocondria saludable. No hay que hacer nada más. Los genes silenciaditos quiere decir ustedes quieticos, yo no los estoy molestando con azúcar, no les estoy mandando rayos ultravioleta, no me estoy pintando a toda hora para desacoplar los sistemas hormonales y luego la mitocondria la mantengo saludable. Pero entonces, para cerrar la nota del metabolismo en cáncer, ¿cómo hago yo prácticamente, desde el punto de vista práctico, para mantener esos genes silenciaditos, quieticos, que no estén espantados, que no estén mutando? ¿Y cómo hago para mantener la mitocondria saludable? Manteniendo un buen metabolismo. Entonces, el enfoque del metabolismo en cáncer es importantísimo porque no solamente me brinda herramientas para tratar el cáncer, sino me brinda herramientas realmente para prevenirlo. No hemos hablado de prevención, pero hablemos 2 minutos de prevención. A prevención le dicen, hágase un CT scan. A prevención le dicen, hazte un pap smear, eso no es prevención, eso es hacer un examen. Claro, un diagnóstico. Yo no puedo estar cruzado de brazos haciéndome un CT scan o un mamogram, una mamografía cada 2 años a ver a que llegue el tumor, porque entonces estoy sentado. Yo tengo un dicho que es de un escritor sudafricano, de Coetzee. Estoy sentado esperando a los bárbaros a que lleguen y hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Yo no me puedo sentar. Entonces, desde el punto de vista metabólico, es más coherente inclusive y es más fácil en personas con alto riesgo familiar de cáncer, porque en la familia de cáncer con alto riesgo genético, porque puede que haya un cáncer hereditario, es más fácil prevenir el cáncer. Y desde el punto de vista metabólico, hoy día se intervienen de muchísimas maneras, con muchísimas herramientas, desde el punto de vista metabólico, el cáncer. Y el cáncer responde muy bien, y responde muy bien inclusive en estadios avanzados. Hay estadios tan avanzados en los que la vida del paciente está comprometida, pero hay estadios avanzados en los que el paciente, por su bienestar, está relativamente bien, permite que haya todavía mucha intervención. Desde el punto de vista metabólico hay muchas formas de intervención. Voy a mencionar unas 3 muy importantes. Una es la hipertermia. Yo puedo estimular la fiebre dentro del paciente para recalentarlo, para que haya fiebre, porque la fiebre destruye los tumores. Los tumores en la mayoría de los casos son termolábiles. Termolábiles es que se destruyen con fiebre. Entonces yo puedo meter a la persona en una cámara para elevar su temperatura más o menos a 99, a 101 grados Fahrenheit, lo que correspondería como a 38,5 grados Celsius, para producirle fiebre. La otra es el láser intratumoral, se puede utilizar. Y hay una que tenemos muy, 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 muy a la mano, casi en todo lado donde yo visito, que son los fitoterapéuticos. El fitoterapéutico, ashwagandha, el extracto de EGCG, que es el té verde, es un fenol poderosísimo que bloquea 8 de las 10 vías de tumoración dentro de la célula tumoral, bloquea casi todo eso, imagínate. Y luego vienen otro montonón de plantas ahí que se pueden inclusive colocar por la vena. Yo conozco en Alemania trabajos con extracto de aceite de oliva endovenoso y de cúrcuma. Cúrcuma sí la utilizo mucho en Bogotá también, y aquí en Miami también en la clínica utilizan cúrcuma. Eso es lo que hay desde el punto de vista terapéutico, las opciones que hay muchas otras, claro. Aquí en Estados Unidos, para los curiosos que quieran de pronto revisar el tema, hay un instituto de terreno metabólico, se llama MTIH, como Metabolic Terrain Institute of Health. MTIH. Ajá, MTIH, que es, bueno, con ellos yo estoy trabajando actualmente, ya tenemos un brazo para América Latina, para trabajar desde el punto de vista metabólico el paciente oncológico. Vamos a ir desarrollando eso también en Colombia y en el resto de América Latina. ¿Entra la homeopatía en tu tipo de integración o...? Sí, la homeopatía me parece que es, para mí, yo no soy homeópata experto,
pero a mí me brinda mucho apoyo en la práctica, sobre todo desde el punto de vista metabólico. La homeopatía yo la quiero mucho porque hay medicamentos homeopáticos inyectados y tomados que te modulan todas las vías metabólicas, te modulan toda la inflamación, te ayudan con el sufrimiento de la persona, tienen una gran incidencia en la parte mental, emocional del paciente que está desahuciado, que está cansado, que está triste, que el paciente va mucho al médico a escuchar malas noticias, no ha funcionado bien, no sabemos si va a funcionar, toda esa desesperanza la puede rescatar el medicamento homeopático. El medicamento homeopático tiene la virtud de trabajar en lo más denso como los tejidos y los órganos y en lo más sutil como la mente y las emociones. Es una Emociones. gran herramienta y nosotros tenemos muy buena homeopatía en Colombia, traída de Alemania, pero también colombiana. Hay muy buena homeopatía en Colombia y es una herramienta muy barata. Sí, sí. Yo no me especializo en homeopatía. Es una de las cosas que utilizo mucho para mí, para mis hijos, para pacientes, que la he estudiado por mí, ¿no? Lo demás tengo títulos por todas partes, pero cada vez que leo más y leo más y leo más, es fascinante. La, A mí me gusta mucho la acupuntura es una gran el herramienta. boom de los booms, de hecho, te digo, a mí la escuela de medicina me sacó de una patada cuando... Menos mal, qué envidia. Pero hacía, ¡puf! Volando. Cuando, te soy sincera, yo sabía que era acupuntura, porque todo el mundo sabe que en Asia se ponen agujas, ¿no? Pero más, nada más. Eh, y mi wow moment fue por un paciente de psicología que empezó a hablar de la acupuntura y yo dije, ¿qué? Pero esto es así, ¿cómo? Y me puse a hacer research, pero así que los estudiantes de medicina hacemos, como que no dormimos un minuto porque todo lo que leemos es cada vez más interesante y más profundo. Y me llevó 2 meses salirme, o sea, cambiar toda mi estructura de estudio y inscribirme a la escuela de acupuntura. O sea, fue impresionante, fue una cosa que hice con los ojos cerrados que todo el mundo me decía, estás completamente loca. Yo decía, no, esto a mí me atrae, esto yo siento algo con esto y tengo que seguirlo, ¿no? Hace, Y lo quiero hacer. hace como un año, tal vez aquí en Miami encontré una versión de la revista Time que decía, la medicina alternativa es la nueva medicina convencional. Y hacían una gran referencia hacia la acupuntura. Claro, es que la acupuntura es de las pocas cosas que se puede someter a estudios que son replicables y que están bien diseñados, es la acupuntura. En cáncer hay varios ejemplos, todo lo que es náusea y vómito durante quimioterapia está muy bien manejado con acupuntura, el dolor crónico de difícil manejo, que es el oncológico, se maneja muy bien acupuntura, y hay algunas entidades curiosas, los pacientes que utilizan, por ejemplo, anastrozol, que es un bloqueador hormonal para la persona con cáncer, para la mujer con cáncer de seno en posmenopausia, el 25% durante los primeros 6 meses hacen unos dolores articulares, se llama artralgia o artritis asociada a inhibidores de aromatasa, que es como se llama el medicamento. El medicamento puede producir una forma de artritis que se maneja, yo diría que exclusivamente con acupuntura. Y MD Anderson acá en Estados Unidos tiene estudios, Memorial Sloan, también MSK en Nueva York, también tiene bastantes estudios sobre acupuntura en este tipo de artralgia en pacientes bloqueados con este tipo de inhibidor en cáncer de seno. Entonces es una gran herramienta, muy práctica, pero debe estar en manos del que sabe, del especialista, Sí. como tú. Y nombraste, y para mí es un tema súper interesante que yo lo hablo siempre con pacientes, amigos, por donde voy a todos lados, y te hago una anécdota de esto, pero el consumo del azúcar. O sea, ¿qué puedes hablar de? Para mí Sí, es un tema fácil de sí, entender. la primera respuesta es que el azúcar no la podemos comer. Se acabó el problema. Sin embargo, esa pregunta la hacen siempre y yo siempre respondo que no se puede generalizar, no se puede echar todo a la misma olla, como decimos en colombiano. No se puede generalizar, sobre todo. Hay azúcares mejor diseñados. Yo conozco en Alemania personas trabajando mucho sobre endulzantes y azúcares un poco mejores, no la glucosa que conocemos, sobre todo el edulcorante artificial que conocemos que puede ser tan problemático.
no se puede echar toda a la misma olla. Hay azúcar bueno, hay azúcares buenos también, mejor dicho. Y segundo, la dosis, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Entonces, si tú estás por encima de 25 gramos de azúcar al día, puede que tengas algunos problemas. Si estás por debajo de eso, puede que estés modulando tu metabolismo adecuadamente. Lo otro es que, acuérdate que dijimos que no podemos generalizar, pero sí podemos individualizar. Hay personas que toleran mejor el azúcar. Hay personas cuyo metabolismo rinde más con azúcar. Sin embargo, habría que vigilar un poco, volvemos a lo mismo, la fuente y la cantidad. Pero desde el punto de vista del metabolismo en cáncer, el azúcar es un poco el malo del paseo. El tumor se ha adaptado para obtener energía a base de azúcar y no de oxígeno. Nuestras células, cada vez que respiramos, ellas son capaces de obtener energía. La célula tumoral, porque se dañó la mitocondria, perdió esa capacidad, se ha venido adaptando evolutivamente en varios millones de años y por esto que está mutada, está alterada genéticamente, no es capaz de obtener energía a través de oxígeno y lo hace más fácil a través de azúcar, y eso es lo que se llama metabolismo fermentativo. Si yo tengo el metabolismo basado en azúcar, pues fermento más y eso predispone más un ambiente, un microambiente tumoral alterado que favorece la microtumoración. Y eso lo estoy tratando de explicar yo aquí en forma sencilla, pero eso fue descrito por Otto Warburg en 1931, imagínate. Le dieron el Nobel a él por ese tipo de experimentos. Lo que suena curioso en metabolismo en cáncer es que a raíz de estos problemas del azúcar, a raíz de estos estudios del señor Otto Warburg, es que 70, casi 80 años después, hoy día, estamos tratando de recuperar estos conceptos para abordar el paciente con cáncer desde su metabolismo y no solamente desde su genética. Imagínate. No, y es increíble lo que dijiste en 1930. 1930, imagínate. O sea, aquí imagínate, y cada vez están... hubo un consumo extremo de azúcar en los últimos 90 años, ¿no? Y recién ahora venimos como a entenderlo, a decir, bueno, tengamos cuidado con esto, ¿no? Tremendo. Yo sigo diciendo que no podemos decirle a la gente, por ejemplo, en quimioterapia, que coma lo que quiera. No. Ni con cáncer, que coma lo que quiera, porque lo que tú estás comiendo puede estar alimentando el tumor, según lo que estamos diciendo. Y si le quitamos eso y comemos, podemos comer para matar de hambre el tumor. También eso es lo que estamos diciendo. De hecho, hay medicamentos que actúan muy parecidos. Hay alimentos, discúlpeme, hay alimentos que actúan muy parecido a quimioterapéuticos como el Avastin, que es un bloqueador de la formación de vasos sanguíneos. Hay alimentos que funcionan exactamente igual a eso. Algunos licopenos, por ejemplo, en el tomate rojo. Entonces, yo creo que la parte de la alimentación, que sería como lo último que estamos mencionando de abordaje del paciente oncológico, debe ser muy cuidadoso porque puedo estar alimentando el tumor o puedo estar inhibiendo su crecimiento. Puedo estar matando, con lo que como, puedo estar matando de hambre al tumor. Ese es el dicho hoy día en metabolismo en cáncer. Entonces, las dietas y la alimentación tiene que ser redirigida en el paciente oncológico. Ahí no hay nada que hacer. Y volvemos a aterrizar en el tema del azúcar. Claro, es un problema. Alguien estaba preguntando y el tema de los lácteos es demasiado controvertido. Vivimos en países en donde la industria lechera es gigantesca. Es difícil de responder esa pregunta. La leche larga vida es una cosa y la leche de vaca es otra, me parece a mí. Yo tengo un dicho que es que lo que menos tiene la bolsa de leche es leche, porque si es leche larga vida le echan tantas cosas que ya tú no sabes y tantos químicos. Entonces es un tema para discutir un poquito más despacio para las personas que están escuchando y preguntando por los lácteos. Es controvertido. Ay, Mercedes te pone cuántos. Mercedes está mandando kisses, pero espero que no sean de Hershey's. Se está portando bien, ¿la has visto? Está Sí, portándose. está tranquila, está tranquila. Sí. Ahora le ponemos un mensajito. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación.
No, Camilo, No gracias. hablamos sobre tratamientos convencionales, no hablamos sobre pruebas genéticas, no hablamos sobre muchas cosas, pero conversamos rico. Sí, Vamos a hacer otro live seguramente eventualmente donde completemos estos sí, temas. eso da lugar siempre, digo, cuando los lives son súper interesantes, da lugares a otro live, ¿no? Que podamos Aquí, hablar todos los sí lives. señora, aquí alguien está preguntando sobre todo lo relacionado con desodorante, crema dental, cremas en general. No quería dejar ir esa respuesta. Hay una versión de esta charla que es sobre medicina ambiental. Es parte de una formación que yo hice en la Universidad de Arizona. Me parece muy interesante porque todos los desodorantes, todas las cremas, no podemos generalizar, pero en su mayoría, cuando contienen parabenos, talatos, yo siempre le pongo un ejemplo a las personas. ¿Se acuerdan que las personas se pintaban los labios y dejaban el labial en los vasos y en todo lado? Ahora el labial se pega, está ahí pegado todo el tiempo, dura más, las uñas son más permanentes. Sí, pero todo eso está pegado a tu cuerpo en una sola palabra, produciendo toxinas y desacoplando todo el metabolismo hormonal. Y usted ve que muchos tumores, el tumor es un fractal de la persona. La célula tumoral es una versión de mí mismo. El tumor no vino quién sabe de dónde, no, es mío. El tumor que yo tengo es mío, es una versión de mí mismo. Cuando uno ve muchas células tumorales, tienen las mismas toxicidades que yo tengo o tienen la misma predominancia hormonal que yo tengo. Y todo eso desacoplamiento lo producen la mayoría de los productos que están poniendo aquí en el chat. Imagínate. Entonces, no sé, creo que las cosas han venido cambiando. Aquí en Whole Foods uno encuentra cosas muy buenas, cosas que sí, cosas que no, pero por lo menos empiezan a haber ya más etiquetado. En Colombia ya tenemos más etiquetado y más responsabilidad con este tipo de productos desde el punto de vista químico. Las grandes empresas les va a tocar meterse la mano al bolsillo para investigar un poco más y dejar de contaminar, y yo creo que eso en poco tiempo se va a volver no solamente una recomendación, sino una política. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Sí. Alemania, ya existe, sino que los precios suben, desodorantes sin parafina, sin aluminio, las cremas dentales sin espumante, eso es un problema, la verdad es un problema. Pues yo siempre digo, cuando me preguntan eso, yo digo, pues es que por eso vivimos poquito, 80 años no más. Y yo creo que si tuviéramos más cuidado, pues, y queremos hablar de longevidad, pues viviríamos el doble, pero no con todos estos bloqueadores hormonales y con todos estos Y tóxicos. bien, porque el otro día me dijo, no, nosotros vivimos más, no, nosotros no vivimos más, tenemos la habilidad de vivir muchísimo más, estoy de acuerdo. Y también no vivimos bien después de los 50, 60 años. O sea, hay mucha gente La altamente... mitad del tiempo vamos a estar enfermos de algo, Sí, muy posiblemente. eh, sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Un abrazo ese grande. Por aquí en el chat veo pacientes, colegas, amigos. Un sí, abrazo grande qué lindo. desde Miami. Nos vemos pronto en Sí, Bogotá. dice que La otra semana. La otra semana. bueno, Esta bueno, semana estoy acá en voy la a otra en estar Bogotá. en Miami. Sí. Muchísimas gracias. Un besote enorme, que se repita y Abrazo grande. esperamos que la gente haya escuchado, se haya enterado de algunas cositas y como te dije al principio, es importante que la gente sepa porque es la demanda, es el que va a ir y va a decir, no, eso yo no lo quiero usar. La gente está a la cola empujando. Eso Sí, es así. Qué alegría. Mejor. Yo siempre he dicho que es más fácil educar a la gente que sí, educar médicos. El médico ya todo lo sabe, entonces ya no pone atención, ya no le importa. Ah, es un problema. exactamente. Muy importante. Mejor dirigirse a la gente. Yo creo, y lo dije en un chat, creo que la doctora Ana, yo veo que las o sea, altas educaciones a veces nos Claro. perjudican. Eh, es muy bueno estudiar, 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 pero si te encierras en lo que solo estudiaste, ya, no Terminas, aprendes más. terminas teniéndote que salir de la caja para pensar Pero bueno, diferente. un besote enorme. Abrazo Muchas grande. gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias por la invitación. Chao.